Seguro que si alguna vez habéis estudiado español, o bien si simplemente os gusta, os interesa la cultura española, la cultura de España, habréis oído algo relacionado con el flamenco. Seguro que os suena un poquito qué es el flamenco. Pero dando clase me doy cuenta de que muchos extranjeros, muchos estudiantes de español, piensan que el flamenco es simplemente el baile típico de España y lo dejan un poco ahí. Sin embargo, el flamenco es mucho más que un baile típico de España. De hecho, para empezar, el flamenco es uno de los muchos bailes típicos de España. Hay muchísimos más bailes folclóricos, no folclóricos, que se dan en España, pero el flamenco sí que es verdad que es el más internacional. En este vídeo vamos a hablar un poquitín sobre qué es el flamenco, su historia, y al final os voy a enseñar algunas expresiones que utilizamos en español y que provienen del flamenco o del contexto flamenco. Pero vamos a retomar un poquito la definición de flamenco. El flamenco no solo es un baile, repito. De hecho, el flamenco en sí es un género musical muy completo, en el sentido de que se manifiesta en diferentes aspectos. Es un género musical muy holístico, porque incluye tres disciplinas fundamentales. El flamenco incluye el cante, el baile y el toque. ¿Qué es esto? Que el flamenco se puede cantar, bailar y tocar. Es decir, se puede tocar la guitarra para el flamenco. Entonces, ¿qué significa esto? Que un bailador de flamenco no tiene por qué saber cantar flamenco, un cantador no tiene por qué saber bailar, ni un guitarrista, un tocador, tiene por qué saber ni bailar ni cantar. Y bien, dicho esto, ¿cuándo nació el flamenco? Pues bien, el flamenco es un arte, es un género musical bastante antiguo. Se estima que las primeras manifestaciones de flamenco, tal y como hoy lo conocemos, se dieron alrededor del siglo XVIII, es decir, en el año 1700, en ese siglo. Aunque es bastante probable que hubiera otras manifestaciones más privadas, más marginales, también en la comunidad de los gitanos. ¿Y dónde nace exactamente el flamenco? Porque la gente extranjera tiende a asociar el flamenco con toda España y probablemente si le preguntas a un gallego o a un vasco si le gusta el flamenco o si tiene algún lazo afectivo con el flamenco, pues dirá que no, porque no es parte de su cultura. El flamenco nació en el sur de España, concretamente en Andalucía. Empezó a darse en provincias como Cádiz, Huelva, Sevilla y Granada, y también en el sur de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la Comunidad Autónoma de Murcia, pero como veis, más o menos el sur de España. Si buscáis en el diccionario flamenco, en la propia definición de la Real Academia Española dice que es un género musical que fue inventado, vamos a decir, o desarrollado por el pueblo gitano. Sin embargo, hay otras teorías y es bastante evidente que el flamenco no solo proviene del pueblo gitano, sino que tiene otras muchas influencias de todos los pueblos, las distintas culturas que había en el siglo XVIII, en el siglo de 1700, en el sur de España. No solo estaban los gitanos, es que estaban los cristianos castellanos, es que estaban también los musulmanes que se habían quedado en España, estaban los judíos sefardíes, etc. Con lo cual, el flamenco es un género musical que bebe, es decir, que toma influencias y se inspira en muchas culturas. Como digo, hay mil hipótesis sobre el origen del flamenco, sobre cómo se desarrolló, sobre quién lo desarrolló, etc. Estaríamos aquí 80 vídeos hablando de esto. Pero lo importante es que sepáis que el flamenco nació como un arte popular, es decir, un arte que
expresaba y que hacía el pueblo, es decir, los ciudadanos de a pie, pero que poco a poco se fue profesionalizando hasta el punto de que en el siglo anterior y ahora el flamenco se ha convertido en un género de culto, de estudio y en un género muy muy respetado. De hecho, no solo se estudia flamenco aquí, en Andalucía, en conservatorios, escuelas e incluso universidades, sino que países como Japón o muchísimos países de Latinoamérica estudian y se sienten totalmente atraídos y apasionados por el flamenco. Esto llegó a tal punto que en 2010 la UNESCO declaró el flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es decir, estamos hablando de un arte no solo antiguo, sino muy, muy importante históricamente y culturalmente. Con lo cual hay una legislación que protege la difusión y el desarrollo del flamenco. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un arte, de un género musical que ha convivido con los ciudadanos de España durante muchos siglos. Estamos hablando de 3 siglos. Con lo cual, algunas particularidades han pasado a la lengua española. Y aquí llega la segunda parte del vídeo, en la que os voy a enseñar algunas expresiones, concretamente 4, que utilizamos en español, sobre todo en un contexto coloquial, informal, y que provienen de otra expresión en flamenco, o de la misma expresión que se utiliza en el flamenco, que utiliza un cantaor, un bailaor o un tocaor. Bien, la primera sería arráncate. Arráncate. Bien, vamos a poner esto en contexto. Si, por ejemplo, estamos en un karaoke, ¿vale?, con amigos, y hay un amigo que no se atreve a cantar porque es tímido, porque le da vergüenza, etc., podemos animarle a que cante diciéndole: venga, arráncate, 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 ¿vale? Arrancar es lo que hacemos con un coche, por ejemplo, con lo cual si nos arrancamos es que nosotros empezamos a hacer algo. ¿Y por qué decimos esto? Pues bien, porque en la jerga, en el lenguaje especializado flamenco, cuando un cantaor o una cantaora comienza a cantar una pieza, una canción específica de flamenco, por ejemplo un fandango o por ejemplo una sevillana, que son pues subtipos de flamenco, hay 1000 subtipos y se llaman palos, pero bueno, esto es otra cosita. Cuando esa cantaora, por ejemplo, empieza a cantar el fandango, decimos que se arranca por fandangos. Se arranca por fandangos, en lugar de decir que empieza a cantar un fandango. Con lo cual nosotros ahora decimos: venga, arráncate, vamos, arráncate. Otra expresión sería la de ser flamenco o ser muy flamenco. Esta expresión tiene una connotación un poco negativa. Si alguien es muy flamenco, es que es muy chulo, muy descarado, muy atrevido. Es la típica persona que sin conocerte mucho te habla de forma chulesca, un poco arrogante. ¿Y de dónde viene esta expresión? Pues bien, nos remontamos en el tiempo al siglo XVIII. En ese siglo había 2 comunidades en el Imperio Español, no en España, en el Imperio Español, porque en ese tiempo España tenía muchas colonias fuera. Había 2 comunidades que eran los flamencos, es decir, la gente, los soldados, concretamente que venían de Flandes, de la actual zona que corresponde con Bélgica y un poco Holanda, incluso el norte de Francia también, eso era español. Pues los soldados de Flandes, los flamencos, tenían fama de ser soldados con una actitud muy chulesca, altanera, arrogante, aunque también valerosa. Digamos que eran muy directos. Al mismo tiempo, los gitanos, los cuales estaban asociados también al flamenco, pues estaban considerados como personas también muy conflictivas, marginales, que vivían en guetos. Con lo cual, cuando se decía que alguien era muy flamenco o era flamenco, era en tono
despectivo, con una connotación negativa. Era una persona, pues eso, muy atrevida, o muy arrogante, o muy conflictiva. De esta misma expresión vendría una variación que es ponerse flamenco. Ponerse flamenco. Si alguien se pone flamenco, significa que adopta una actitud un poco altiva, altanera y atrevida, conflictiva. Por ejemplo, estáis hablando con total normalidad, dialogando con alguien, pero en algún momento ese diálogo se convierte en una discusión, en algo un poquito más acalorado. Y en cuanto veis que esa persona ya se está acalorando, ya no está dialogando, está discutiendo, puedes pensar, se está poniendo flamenco, se está poniendo flamenco, ¿vale? Se está enfadando, se está volviendo un poco agresivo incluso. Y finalmente el famosísimo olé, o ole, depende, la entonación puede ser olé u ole. Bien, ¿qué significa actualmente ole? Ole ahora mismo, en la actualidad, significa bravo, enhorabuena, muy bien. Por ejemplo, consigues un premio en tu universidad por ser el mejor alumno. Pues yo te puedo decir, ole, ole tú, muy bien, enhorabuena, bravo. Hay varias hipótesis sobre el origen de esta palabra o interjección. La primera sería que vendría del flamenco, y es que normalmente los bailadores o bailadoras y los cantadores, cantadoras se animan los unos a los otros diciéndose ole. Esto también se dice jalear, es el término específico en el lenguaje de especialidad del flamenco. Se jalea, se anima al otro participante del espectáculo de flamenco diciendo ole. Pero hay otras hipótesis, y es que puede venir o del hebreo, ¿vale? De la lengua hebrea, que os voy a poner por aquí cómo sería, no sé cómo se pronuncia, olé, que significaba tirar hacia arriba. O sea, yo tengo algo y tiro hacia arriba de esto, por ejemplo, eso significaba en hebreo. O bien podría venir, que tiene sentido, del caló, que es la lengua de los gitanos españoles, que todavía existe esta lengua, que sería hola, y significa venga, es una forma de animar a que hagas algo, venga, venga. Entonces, bueno, estas son las dos hipótesis más verosímiles, pero hay más. Y eso es todo, estas son las 4 expresiones que están relacionadas con el flamenco y que utilizamos con bastante frecuencia, diría yo. Así que espero que hayáis aprendido algo, no solo expresiones, sino también un poquito más sobre la historia y qué es el flamenco. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle a like, no os olvidéis de suscribiros al canal, de activar las notificaciones. Si queréis decirme algo, si alguna vez habéis estado en un espectáculo flamenco o si os gusta el flamenco, dejádmelo en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!